María, un gusto hablar con el público de Sonora tan querido para mí. No, gracias, Hernán. Como siempre, un placer, un gusto de verdad escucharte y que nos platique. Yo ya daba una introducción desde 1986 hasta la fecha, ya son como 20 libros los que ha publicado el presidente. Un poco menos, pero sí Ah, son muy bien. muchos. Él tiene varios libros que publicó antes de 2018 y desde 2018 para acá este sería el cuarto, Ujú. pero creo que ninguno, no, estoy seguro que ninguno tenía esta extensión. Son 550 páginas, 20 capítulos. Es, es probablemente un libro, yo lo percibo como un libro donde él intenta dejar una suerte de testamento político. Es un libro autobiográfico porque recorre, digamos, su propia trayectoria desde Tepetitán a la Ciudad de México, digamos, desde Tepetitán, Tabasco, hasta la Ciudad de México. Después se enfoca ya en todo lo que tiene que ver con su trayectoria política, o sea, es un capítulo sobre su vida personal y luego todo lo demás tiene que ver con su trayectoria política, pues que es una trayectoria política de muchos años, de varias décadas, unos 40 años. Ujú. Recorre toda su experiencia en el PRD, luego como jefe de gobierno de la Ciudad de México, luego toda la guerra sucia que enfrentó como jefe de gobierno, aquel famoso desafuero, recordarás, Ujú. la elección de 2006, lo que él califica como un fraude electoral, aquel plantón en Reforma, y luego más tarde ya durante el gobierno de Calderón, el movimiento que encabezó para defender el petróleo, que no se vendiera el petróleo, y así va recorriendo hasta pues ya más adelante la constitución de Morena, la segunda campaña de 2012. Él dice que después de esa campaña otra vez hubo un fraude electoral, y luego pues ya Ujú. pasa a la creación de Morena en 2014 ya como partido político, un partido que empieza a crecer muy rápidamente, a ganar posiciones de poder, hasta su gobierno, la elección de 2018, tiene un capítulo entero dedicado a examinar lo que han sido las políticas de este gobierno, y concluye con una suerte de diario de los últimos días de meses de 2023 y el adiós, donde básicamente pues dice que le pasa la estafeta a Claudia Sheinbaum. Por ahí Y, va más o menos el libro, que es un libro obviamente que repite muchas cosas de lo que ya le oímos decir en la mañanera todas las mañanas, una forma de compendio para quien no lo escucha tan comúnmente o no lo ve, y también con algunas cosas nuevas, ciertamente. ujú. Entonces, ¿y si es un adiós de López Obrador de la política? Pues yo ¿Lo creo que pudiéramos sí, entender así? Ujú. de la política en su fase más activa, yo creo que sí. Ahora, yo no veo a López Obrador que deje de opinar de temas políticos, que se vaya y no haga una sola declaración. A mí me parece que es un personaje que va a estar presente y en momentos críticos para la propia Claudia, yo creo que va a salir a refrendarle su apoyo. Pero sí creo que no está pensando en gobernar a través de ella, ni mucho menos. Se va a ir, a descansar, también ya él está grande, pero yo no veo que desaparezca por Ujú. completo, la verdad. Ujú. ¿Hubo en estos 20 capítulos, hubo algo, Hernán, desde tu punto de vista, que le faltó incluir al presidente, algo que omitió? Híjole, fíjate que no lo he terminado de leer completo porque son 155 Ujú. páginas y quizás a mí me hubiera gustado un poco más de autocrítica en algunas partes. Yo creo que él intenta, por ejemplo, él reconoce que fue un error cuando era jefe de gobierno, descalificar un movimiento que había reclamando, por ejemplo, mejorías en la seguridad pública. Ujú. Reconoce que fue un error el tipo de palabras que utilizó para referirse a esa gente. Creo que de esa misma manera me hubiera gustado ver más autocrítica en otras partes.
Ujú. Yo, por ejemplo, no tengo tan claro que hubiese habido un fraude electoral en 2012, por ejemplo. El presidente sigue empecinado en decir que lo hubo. Ujú. Y creo que hubiera sido bueno también un poco de autocrítica en algunas políticas públicas. Yo creo Ujú. que ha habido avances importantes, pero hay áreas donde no se lograron avances Ujú. sustantivos. Uno de ellos es la salud, por ejemplo. Me hubiera gustado leer un poco por qué en la salud, por qué en ese terreno no se pudo avanzar. Ujú. Pero yo pienso que este libro pues no podía tener ese tipo de elementos porque pues estamos cerca de la campaña electoral. Yo Ujú. pienso que López Obrador va a seguir escribiendo y eventualmente hará otro tipo de revisionismo de su propia trayectoria política. Ujú. Ok. ¿Y cuántos presidentes o expresidentes tenemos también, Hernán, que han escrito libros también y han tenido este enfoque? Es decir, de escribir sobre sus experiencias, sobre sus trayectorias, sobre todo en términos políticos. Pues son famosas las obras de López Portillo, Ujú. donde cuenta muchos chismes y muchas cosas. Es una buena obra, la obra biográfica del presidente López Portillo. Y desde luego que Carlos Salinas también. Carlos Salinas escribió unos tabiques Ujú. sobre toda su experiencia de gobierno. Se enfocan mucho más en la parte de él como presidente. La diferencia aquí es que López Obrador, su importancia en la política mexicana viene de mucho antes de ser presidente de la República, de manera que es una biografía política de él. Es un Ujú. libro que a mí me dejó cosas muy positivas porque me parece que trae buenas reflexiones y creo yo mensajes a la militancia Ujú. que me parecen interesantes. Hay varios momentos en los que lo que me doy cuenta es que le está hablando a la militancia. Hace una crítica, por ejemplo, de los políticos tradicionales, que es hasta como con cierto sentido del humor, porque hay varias partes en las que se le ve el sentido del humor. Y Ujú. además es un libro que yo te diría en su mayor parte está escrito por él. No Ujú. todo, probablemente, pero se nota su estilo, se ve su impronta, claramente son sus palabras, son muchas de las frases que ya ha dicho en las mañaneras. Entonces yo creo que algunas cosas puede ser que estén sacadas de otros pasajes, de Ujú. cosas que él haya dicho antes, pero en general me parece que es un libro que él en su mayor medida escribió o dictó y que además fue revisado por él. O sea, Ujú. es sabido que él escribe todos sus discursos y yo no vería por qué tendría que encomendarle la escritura del libro a alguien más. Ujú. ¿Qué mensajes consideras que van dirigidos a la militancia ahorita que lo dices? ¿Alguna frase o algo en concreto que recuerdes que digas, esto es para la militancia? Sí, por ejemplo, cuando habla de la postulación de candidatos externos, que es algo que hoy se critica mucho y que a muchos militantes de Morena les molesta, que se postulen Ujú. candidatos que vienen del PRI o del PAN o de otros partidos. Y ahí lo que les dice, oigan, cuanta mayor apertura mejor, no hay que ser maniqueos, no hay que creer que somos los únicos nosotros, los puros, los únicos que tienen derecho a participar. Aquí no se trata de buenos y malos, de quién llegó primero, digamos, se trata no se trata de ponernos exigentes, etcétera. Como sale Ujú. un poquito como el AMLO pragmático de decir, bueno, hay que abrirnos las otras opciones y no ser sectarios, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un Ujú. mensaje a la militancia. Claramente también percibo un mensaje a la militancia en las últimas páginas del libro, cuando le dice a Claudia Sheinbaum que ella es quien garantiza la continuidad del movimiento. Recuerda que la conoce desde hace 23 años, cómo la conoció, qué aptitudes tiene, por qué, digamos, se, ha, se fijó en ella, por qué se apoyó en ella cuando era jefe de gobierno, y un poco diciendo al final, no se preocupen que el movimiento queda en muy buenas manos. Dice, al final estoy Ujú. sereno y contento
porque Claudia Sheinbaum, quien me ha sustituido en la dirección del movimiento de transformación, representa una auténtica garantía de que tendremos un porvenir de más justicia y más honestidad en nuestro México lindo y querido. Pues muy interesante, Hernán, esto que nos compartes. Te agradecemos muchísimo que nos compartas esto con, bueno, a nuestra audiencia en todo el estado de Sonora. Te enviamos un saludo, te agradecemos y esperamos tener contacto contigo, si nos lo permites, para otros temas más adelante. Claro que sí, encantado de platicar contigo y con todo tu auditorio, y saludos a toda la gente de Radio Sonora.